Bien, bien. Qué bueno es poder escuchar la palabra del Señor, ¿no le parece? Tengo unas ansias muy grandes de lo que el Señor quiere decirnos esta mañana. Y realmente lo importante es lo que Él nos dice y no lo que yo pueda decir. Así que quisiera que como iglesia nos pusiéramos de pie, por favor, y que juntos leyéramos la porción que esperamos que el Señor nos hable a través de ella esta mañana. Así que póngase de pie. Vamos a estar leyendo Romanos 7, versículos 24 a Romanos capítulo 8, versículo 12. A la cuenta de 3 la leemos juntos. 1, 2, 3. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó de Jesús entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de ese Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne. Padre, una vez más te rogamos, abre los ojos de nuestro entendimiento. Permítenos esta mañana que tu palabra nos hable clara y poderosamente a nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo el que nos permita entender, mi Señor, vivir, disfrutar, experimentar la libertad que tú nos has regalado del pecado, mi buen Señor. Que seas cambiando vidas esta mañana. Que seas, Padre Santo, de verdad, trayendo almas a rendirse delante de ti. Que quites toda mentira, que quites todo engaño, que quites todo mal entendido que haya en nuestra mente y lo reemplaces con tu preciosa, tu santa, tu pura y tu hermosa verdad, mi buen Señor. Llenos del Espíritu, Señor, rogamos que nos hables hoy en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Tenemos un serio problema. Ese problema no lo tengo solo yo, no lo tiene solamente Anthony. De hecho, no lo tenemos solamente las personas que nos encontramos sentadas aquí hoy en esta congregación. El mundo entero tiene un muy serio problema. Es algo que permea absolutamente cada uno de los espacios de nuestra sociedad. Es algo que se encuentra en cada uno de nuestros hogares. Es un problema tan grande que en verdad daña todo lo que somos como humanidad. Ese problema se llama pecado. Y cuando hablo de pecado, no quiero que usted se imagine simplemente una palabra moralista. No quiero que simplemente se imagine que rompemos una regla. Cuando hablo de pecado, no quiero que simplemente usted piense, es que rompemos las reglas de un Dios que ha puesto un montón de reglas y tenemos todos pecado. No, me refiero a algo más profundo, a algo que tiene que ver con la inclinación del corazón humano. Como cada uno de nosotros tiene una inclinación egocéntrica hacia sí mismo, donde busca casi siempre primero su propio beneficio, sus propios valores, su propia vida, y vive para sí mismo antes de pensar en vivir para otros y mucho más para los demás.
Es el problema que permea todo lo que vivimos. Es el problema que permea nuestra sociedad colombiana. ¿Qué es la corrupción? Sino ese sentir egoísta de buscar mi interés, el de mi familia, el de mi tribu, el de mi familia, y robar o engañar o depositar dineros que no son míos porque yo necesito o yo quiero algo sin pensar en los demás. ¿Qué es la ira? Sino esa manifestación que surge en nuestro corazón cuando lo que yo pienso, como yo he planeado las cosas, como yo las veo y como yo me siento, se ven violados de alguna manera y reacciono de una manera violenta, ya sea verbal o física, porque necesito que las cosas sean como yo quiero que sean. ¿Qué es la lujuria? Sino ese sentir y ese centro hacia adentro, donde pienso en mi propio placer, en mi propia satisfacción, sin importarme cuánto degrade a las personas, cómo llegue a objetificar a las mujeres o cuánto daño puede hacer a las personas a mi alrededor. Tenemos un gran problema. Pero ese problema, amados hermanos y hermanas, va más allá de simplemente el efecto que tenemos en esta sociedad. Es un problema que nos lleva a cosas muy profundas y que tiene consecuencias eternas. Durante los últimos domingos hemos estado hablando acerca de ese problema. ¿Por qué es tan importante hablar del pecado y la solución al pecado en nuestras vidas? Bueno, primero, porque el pecado nos separa de Dios. Nos separa de Dios, de aquel que es el autor de la vida, de aquel que es bondad, de aquel que es amor, de aquel que quiere en verdad bendecir nuestras vidas. El pecado nos separa de él. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Así que Romanos comienza diciéndonos, estamos en este bote juntos. Aquí no es una persona santa hablándole a pecadores. Yo no me paro esta mañana a decirles a ustedes, es que yo sí hago las cosas y ustedes son pecadores, arrepiéntanse. No, yo me paro esta mañana a decirles, hermanos, estamos en problemas, porque no hay justo, ni aún uno. ¿Y sabe cuál es el problema con eso? Que si no hay justo y ni aún uno, todos, absolutamente toda la humanidad, nos encontramos bajo juicio. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. La Reina Valera dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Entienda esto conmigo un segundo, porque es importante. Ya sea que usted lleve en el Evangelio mucho tiempo, o que esté apenas empezando a acompañarnos, o que quizás hoy simplemente tenga intereses o dudas acerca de Cristo. Lo que la palabra de Dios dice es que al todos nosotros fallar, al todos nosotros tener inclinaciones egoístas, en algún momento de nuestra vida, todos nosotros hemos dejado de alcanzar la meta. Hemos dejado de ser completamente santos. Hemos dejado de ser completamente justos. Y hemos sido alejados de la gloria de Dios. No tenemos la capacidad de pasar la eternidad con Dios y mucho menos el presente con Él. ¿Qué significa eso? Que el pecado nos destruye y trae muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y usted lo ve como se lo describo. Fíjese en todo el fruto que produce el pecado en nosotros. Hay un fruto eterno, que es la condenación eterna, que es el hecho de que todos los que hemos pecado no alcanzamos la gloria de Dios, y solamente hay dos lugares en esa eternidad para el ser humano, y es la gloria de Dios o la condenación eterna. Y todos los que no hemos confiado en Jesús estaríamos en la condenación eterna. Así que ahí hay muerte, pero acá en el presente también hay muerte. Y si no, examine usted el resultado de todas esas inclinaciones egoístas del hombre. ¿A dónde nos llevan? ¿Qué fruto vemos en el mundo? ¿Qué ve usted en los noticieros? ¿Cuánta violencia tenemos? ¿Cuánta maldad generamos? ¿Cuánta confusión hay hoy en día? ¿Cuánto abuso se genera? La paga del pecado, las obras naturales, las consecuencias naturales del pecado son muerte. Así que tenemos un problema. Ese problema del pecado es serio y grande, y todos nos encontramos en él. ¿De qué se trata entonces la Biblia? Se trata de Dios reconociendo que nosotros tenemos un problema y Él
queriendo dar una solución. Una solución que tú y yo no podemos dar. Por más que nos esforcemos, por más que tratemos, no podemos solucionar el problema del pecado. Y qué buenas noticias las que Dios nos da, porque hay una solución. Lo contrario del pecado es la justicia completa. Y la palabra de Dios nos recuerda que nosotros no somos justos por nuestras obras, sino que Dios nos ha justificado por la fe en Cristo Jesús. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que venía anunciada desde el Antiguo Testamento. Moisés, todos los profetas anunciaban que esta justicia de Dios es por medio de ¿quién? De la fe en Jesucristo. ¿Cómo viene la justicia de Dios? Por medio de la fe en ¿quién? En Jesucristo. ¿Y para quiénes es? Para algunas personas, para solamente los que mejor se comporten, para los que más vengan a la iglesia, para los que hagan caso. ¿Para quiénes son? Para todos los que creen. Para todos los que creen. Absolutamente todos. Porque no hay distinción. Y esas son buenas noticias. Gracias. Esas son muy buenas noticias. Porque nos permite a nosotros entender que aunque hay un problema, Dios quiere perdonar ese problema. Dios quiere resolver ese problema. Si nos ve a nosotros en este momento, nos ve como los pecadores que somos. Pero hay una manera en la cual Dios puede verte a ti, Anthony, y verte como justo. Y esa es cuando una persona deposita su fe, su confianza, le cree a Dios en que Cristo Jesús es quien vivió como justo, pagó en la cruz por cada uno de los errores que tú y yo cometemos, por esa inclinación egoísta y pecaminosa que traemos, y tenemos vida en Él eterna. La muerte y la resurrección de Jesús es lo que nos hace justos. Romanos 4, 22 y 25 dicen esto: por lo cual también su fe, hablando de Abraham, le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, a quienes nos verá Dios como justos, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Y yo sé que esto es básico, yo sé que usted lo ha escuchado mucho tiempo en su vida, pero no podemos hablar de cómo Dios nos da victoria sobre el pecado presente en esta vida sin primero recordar y entender cómo es que nos ha perdonado del pecado y de la condenación eterna. El centro en quién se encuentra, quién está haciendo la obra, quién está ejecutando la justicia por nosotros, nosotros o Cristo. Es Cristo. ¿Quién es el que murió? Cristo. ¿Quién es el que resucitó? Cristo. ¿Y tú y yo qué estamos haciendo? Creyendo, confiando, descansando, aceptando que Él ha hecho la obra por nosotros. Es como si usted quisiera entrar al estadio al final de la Copa América y no tiene la boleta. Y usted puede tratar de meterse por los ductos de ventilación. Usted puede tratar de colarse y sentarse donde no debía estar sentado. Usted puede hacer muchas cosas por sus propias obras, pero ninguna de ellas es justa. Ninguna de ellas es suficiente. Y seguramente pagará por hacer cualquiera de esos intentos. La única forma en la cual usted puede entrar, porque seamos sinceros, ni usted ni yo tenemos el dinero para pagar por esa boleta, es que alguien más pague por la boleta, la compre y se la ofrezca y le diga: aquí está, tómala, es tuya. ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Tiene que trabajar por la boleta? ¿Tiene que esforzarse por ella? ¿Qué tiene que hacer? Recibirla, aceptarla. Usted puede decir: ¿qué va? Sí, o lo puede mirar y decir: y este tiene cara de paisa, se la recibo y después ¿qué me cobra? ¿Qué me dice? ¿Qué me hace? O simplemente dice: la acepto,
la acepto, la tomo y entro. Y tengo la libertad de entrar porque he aceptado lo que ha hecho por mí. Esa es la justicia de Dios. Esa es la hermosa justicia de Dios. Eso es lo que hemos celebrado hoy cuando hemos hablado de la sangre que Cristo derramó, del cuerpo en el cual el Cristo se encarnó y partió por cada uno de nosotros. Es lo que celebramos al decir que Jesús vive, que su muerte y su resurrección son nuestra justicia. Y ahora entonces, como producto de ello, ya no hay condenación eterna. El allá y el entonces, cuando muramos, cuando Jesús vuelva por segunda vez, no nos esperará la condenación de Dios, sino que Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. Y por favor, note usted conmigo que no dice tendremos, sino que dice tenemos. En este momento tenemos paz para con Dios. Porque te portas bien, porque haces las cosas, porque te vistes de alguna manera. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que también hemos obtenido una entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que, gloria a Dios. Hay una solución al pecado que nos atañe a todos nosotros. Hay una solución a esa condenación eterna. Si tú hoy no lo has hecho aún, mi invitación sincera de todo corazón es que tú puedas depositar tu confianza en Jesús. No trates de ganarte el favor de Dios. No trates de ganarte la vida eterna. No pienses que simplemente cuando mueras estarás en algún buen lugar porque has hecho las cosas mejor que otros, o porque te has esforzado algo, o porque las has hecho bien. Recuerda cuántas otras cosas has hecho mal. Necesitas a alguien que pague por esas cosas. Necesitas a alguien que te dé justicia por lo que tú no has alcanzado a hacer. Y la única persona que puede hacerlo es Cristo. Ahora, si tú eres creyente, como yo, disfrutamos de esa esperanza eterna. Pero hay un problema. Y es que aunque ya el pecado ha sido lidiado, y cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios no verá nuestro pecado, sino que verá la justicia de Cristo. Aún hoy en día, yo me miro al espejo, y aunque yo sé que Dios me ve como santo, le digo la verdad, yo me veo al espejo y yo aún veo pecado. Aún me sigo enojando con mi esposa por las cosas más egoístas, tontas y torpes. Aún tengo momentos donde pienso en mi propio interés antes que en los demás. Aún hay pecado en mi vida con el que lucho a diario. Y digo, pero ¿por qué no puedo simplemente dejar esto a un lado? Y la pregunta es, ¿qué hago con ese pecado? Si ya soy perdonado, si ya Cristo me justificó, ¿qué hay con esta lucha en el presente? ¿Qué hay con esta lucha ahora? Y de eso se ha tratado esta serie, de eso se ha tratado todo lo que han estado hablando Carlos y Ferney. ¿Qué hacemos con nuestro pecado? Y la respuesta es, lo primero que nos dice Romanos 6, lo primero que nos recordó Carlos es lucha. Lucha. Versículo 1 del capítulo 6 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es en el versículo 2, de ninguna manera. No continuaremos, porque bien podría decir uno, oiga, buenísimo, si lo que yo hago no importa, si vivir de lo que yo haga en esta vida no me condena porque Dios ya me justificó, si mis obras no son importantes para ser salvo, porque Dios me salva no por mis obras, sino por lo que Cristo hizo, pues no importa qué haga, no importa cómo viva, porque al final seré perdonado. Y Pablo nos recuerda y nos dice, ¿qué hacemos con el pecado hoy en día? Lo primero que usted tiene que recordar es que luchamos. De ninguna manera podemos llegar a pensar que simplemente podemos seguir pecando y dejar que la gracia de Dios abunde en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hoy somos diferentes.
porque no somos el mismo. Recuerde lo que es el pecado nuevamente. El pecado es esa inclinación egoísta y egocéntrica de vivir hacia nosotros mismos y ponernos a nosotros en primer lugar, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras inclinaciones, sin importarnos los demás y sin importarnos lo que Dios piensa. Eso es pecado. Pero una persona que se ha identificado con Cristo sería y es completamente ilógico que piense de esa manera. Así que Carlos nos recordaba que nuestra identidad con Cristo nos llama a vivir de una manera diferente. En el 6:5 al 8 dice: porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así que aquí hay una realidad para todos nosotros los creyentes. Ya no vivimos para nosotros. Esa vieja manera de vivir, esa vieja manera de pensar, ese viejo enfoque que nosotros teníamos, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, cuando le entregamos nuestra vida a Él, hemos muerto junto con Él en la cruz. Y ahora vivimos para algo diferente. Ya no vivo para mí, vivo para Dios. Ya no vivo para satisfacer mis propios placeres y deleites, sino vivo para buscar la voluntad de Dios, que termina siendo lo que más bendice mi vida y lo que bendice la vida de las personas a mi alrededor. ¿Por qué ya no sigo pecando? ¿Por qué soy llamado a luchar contra el pecado? Porque soy libre del pecado. Y Romanos 6:14 nos recuerda: porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la gracia, bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que eres libre. Eres libre. Una gran noticia. ¿Por qué podemos luchar en contra del pecado? Porque un creyente, porque una persona puede escoger pararse y decir: la vida que llevaba antes, se han abierto mis ojos. Veo cuánto daño mis actitudes, mi egoísmo, mi maldad, mi centrarme en mi placer, veo cuánto daño me ha hecho a mí y le ha hecho a otros a mi alrededor. Y hoy decido vivir diferente. Soy libre. Y Cristo nos libera de esas cadenas. Cuando no podíamos dejar de pecar, ahora Él nos hace libres y no tiene dominio más el pecado sobre nuestras vidas. Eres libre entonces para servir a Dios. Romanos 6:22 dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Qué hermosa esta nueva posición. ¿Sí ve por qué es ilógico que una persona diga: porque ya soy salvo y al final seré perdonado, pues peco y sigo pecando para que Dios más me perdone y más gracia haya? ¿Por qué es ilógico esto? Porque es que ya no soy esclavo del pecado. Porque el fruto del pecado es muerte. Porque cuando peco no es simplemente que rompo una regla, sino que hago daño a mí mismo, a los demás, al Dios que tanto me ama. Me burlo del Dios que entregó a su Hijo por mí. Le muestro desinterés y digo: lo que tú piensas no es importante, es más importante lo que yo pienso y lo que yo quiero. Y todo eso es contrario al haber rendido mi vida delante de Dios. Así que tengo esa claridad. Entonces digo: gloria a Dios, porque ya en la eternidad he sido perdonado. Y ahora en el presente soy libre y ya puedo vivir para Dios. Pero tengo un problema. Y es que vuelvo y me miro al espejo. Y a pesar de que soy libre, a pesar de que ya sé que no vivo para Cristo, miro mi día al final del día y digo: bruto. Otra vez. Volví a fallar en esto. Sigo luchando con esto otro. Y veo que hay una lucha en mí contra el pecado. ¿Por qué? No la entiendo. Si ya soy libre,
Si ya no vivo para mí, si vivo para Dios y no para los demás, ¿cómo le hago para vivir esa libertad del pecado? ¿Cómo le hago para vivir verdaderamente en victoria y no estar derrotado plenamente? Y me sigo haciendo esa pregunta. Y de pronto muchos dirán, ok, pues ahora entonces, ya que puedo, vivo por la ley. Y entonces, ¿será que cumplí? Ahora me voy a poner reglas. Y como creyente, entonces ahora yo voy a hacer esto y esto. Ya no para justificarme, sino simplemente para vivir en santidad. Y esta mano de normas, esta mano de reglas, esta mano de letra que yo escribo, la hago para poder vivir en santidad. Y lo que tengo que hacer es cumplir con cada una de ellas. Y llevo mi vida de tal manera en que tengo que llegar a esa meta, tengo que llegar a ese estándar que yo mismo me he puesto. Pero ¿es esa la manera de vivir en victoria? Y Ferney nos dijo claramente, no estamos bajo la ley. La ley no puede ayudarnos a vivir en victoria. La ley lo único que puede hacer es mostrarnos el carácter de Dios y ayudarnos a identificar el pecado, pero no nos puede dar victoria sobre el pecado. Romanos 7:8 dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. ¿Recuerdan lo que decía Ferney nuevamente con esto? Que ¿qué hizo el pecado? La ley es buena, el mandamiento es bueno, pero es como cuando a usted, bueno, por lo menos pasa en mi casa, si mi esposa hace galletas y no nos dice a ninguno, por ahí olemos que algo está cocinándose, pero pasa por mi mente y se va, y sigo trabajando en la oficina. Pero cuando mi esposa hace galletas, las saca, las coloca sobre la mesa y anuncia: hice galletas y son para escuela dominical, nadie vaya a comerse esas galletas de chips con chocolate. Durante las siguientes 6 horas, en lo único que mi mente está pensando es que hay unas galletas de chips de chocolate ahí en la mesa y que quiero comerme una. El pecado, mi carne, mi deseo, causa algo, usa el mandamiento y genera un deseo de pecar más, de romper aquello que me han dicho. No me dicen nada, no pasa nada. Me dicen algo y ahí mismo quiero, lo deseo. Y eso nos lleva a una frustración como creyentes. Nos lleva a una frustración. Porque entonces usted dice, no, me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana y va a hacer mi devocional. Y si hago mi devocional, estoy seguro que va a vivir en santidad el resto del día. Pero le digo algo, llegan las 5 y, o sea, preciso, usted no piensa que se levanta a las 5 y está así, a las 5 de la mañana y dice, quiero dormir. Pero el día que usted dice, tengo que madrugar, esto es para Dios, suena el despertar y dice, no, tengo mucha pereza. Y ese día usted lo apaga y sigue durmiendo. Y tiene una frustración en su interior, como lo decía aquí también Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y entonces Pablo nos dice, aquí hay algo importante en el ser humano y en el creyente en particular, que aunque hemos sido perdonados y Dios nos ve como completamente santos, y en el allá y en el entonces seremos completamente santos y somos salvos por la gracia de Dios, hay una realidad aquí y ahora. Hay algo que no ha cambiado todavía, que está aguardando la redención de Dios. Hay algo en mi interior, en mi carne, en mi cuerpo, que aquí Pablo lo llama el pecado que habita en cada uno de nosotros. Así que hay una lucha y yo lo veo aún en el espejo. Yo lo veo aún día a día. Lo vemos aún hoy en la iglesia. Lo vemos aún hoy en nuestros matrimonios o en nuestras familias, en el cómo hablamos a nuestros hijos, en las decisiones económicas que tomamos, en la manera en la cual vivimos. Y entonces nos unimos a Pablo en el versículo 23 y decimos, veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está aquí en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y muchos, durante momentos de nuestras vidas, nos hemos quedado en el versículo 24.
nos hemos quedado sintiéndonos miserables, incapaces de vencer el pecado, deprimidos porque otra vez nos equivocamos, avergonzados delante de Dios porque sabemos cuánto hizo por nosotros, sabemos cuánta libertad tenemos, sabemos cuánto hemos sido perdonados y cuál fue el costo de nuestro perdón, y aún así hemos fallado, hemos pecado y nos escondemos y nos alejamos de Dios y nos da vergüenza delante de Él. Y muchos creyentes piensan: tengo que vencer esto y tengo que romper con esto, y hasta que no rompa con esta maldad en mi vida no me voy a poder volver a acercar a Dios, no puedo volver a disfrutar mi emocional, no puedo volver a servir, no puedo volver a hacer y tener mi vida para con Dios, porque sienten esa condenación de parte de su pecado, porque se sienten condenados, porque aunque saben hacer lo bueno y saben hacer y quieren hacer lo bueno, no lo hacen. Pero gloria a Dios que Romanos nos acaba en el capítulo 7, y el capítulo 7 nos acaba en el versículo 24. Y el día de hoy, aunque ese fue un resumen largo, llegamos al capítulo de victoria, al capítulo de santidad, al capítulo de poder, al capítulo que describe para nosotros ya no la lucha, sino la victoria que todos tenemos en Cristo Jesús. Y comienza con 3 de las palabras más preciosas que existen en toda la Biblia: no hay condenación. No hay condenación. Déjeme decirlo, déjeme enfatizarlo, porque usted necesita escucharlo hoy. No hay condenación. No la hay. Esto son de las mejores noticias que uno podría recibir. Es fácil para un creyente poder aceptar: ok, alguien que estaba sin Cristo es perdonado y ya no es condenado. Claro, era malo, pero se arrepintió y ahora Dios lo lleva a su gracia. Pero qué difícil es para uno mismo aceptar esta verdad cuando uno sabe en que ha fallado, cuando uno entiende las dimensiones de su error, cuando uno entiende cuánta bondad le ha dado Dios y cuánto la ha rechazado uno, cuando uno se da cuenta de las embarradas que ha hecho y cómo ha herido a tantas personas aún después de conocer la verdad. Y qué fácil es quedarnos en sentirnos condenados, en estar en ese estado de miserable, de miseria, y en esa miseria alejarme de Dios, alejarme de la iglesia, alejarme de las personas que quieren acercarme a Dios, porque no me siento digno de acercarme a Él. Pero Dios nos recuerda esta mañana que no hay condenación, que la victoria que tú y yo tenemos es lo mismo que la santificación que tú y yo tenemos. La santificación es por lo que hizo Cristo, y la victoria del creyente es por la victoria que tuvo Cristo. Lo que yo no podía hacer, lo que la ley no puede hacer, lo que mi carne no quiere hacer, todo eso y mucho más, Cristo ya lo logró. Él lo logró. Él tiene la victoria. Miren nuevamente lo que dice el versículo 24. Después de que Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente, sin dar pausa alguna, Pablo de una vez se lanza y dice: gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí está la respuesta. ¿Quién? Jesucristo, nuestro Señor. ¿Podemos sentirnos miserables? Nos podemos sentir miserables. ¿Pero somos miserables? No lo somos, porque tenemos alguien que nos ha librado de ese cuerpo de muerte: Cristo Jesús. Sí, es verdad. Por un lado, con la mente servimos a la ley de Dios. Con la carne
a la ley del pecado. Por tanto, y ese por tanto es importante, ahora no hay condenación. ¿Para quiénes? ¿Para los que andan bien? ¿Para los que son santos? No, para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. Punto. Punto. Usted va a notar algo interesante. Si quiere más información de esto, hable conmigo al final del culto. En la nueva versión internacional, en la nueva traducción viviente y en otras versiones, usted va a notar que el versículo se acaba ahí. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. De hecho, en la Nueva Biblia de las Américas, mire este pedazo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y luego van a ver un pie de nota que dice que en los manuscritos más antiguos no se encuentra esta porción. Si quiere entender un poco más de esto y le interesa, hable conmigo. Pero vemos que los manuscritos más originales, aquí se acaba. Esta frase sí está más adelante, pero para mí tiene mucho sentido que sea ahí donde se detiene el versículo, donde dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, punto. Los que están en Él, los que viven con Él. ¿Por qué? Ahora fíjense en esto. Porque ahí entra una persona especial de la Trinidad que no había sido mencionada mucho en los últimos anteriores capítulos. Del 1 al 7, el Espíritu de Dios no aparecía mucho, pero en el capítulo 8, 19 veces en un solo capítulo se repite la palabra Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Así que escucha esto una vez más. Sí hay una ley del pecado y de la muerte en nuestra carne. Sí hay una fuerza que se opone en nosotros a hacer la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros la tiene. Es más, hasta de pronto la sintió usted esta mañana cuando sintió pereza y dijo, uy, ¿será que sí voy a la iglesia o no voy? Ahí estaba esa ley, ahí estaba la carne, ahí estaba. Hasta de pronto la sintió manejando hacia acá esta mañana cuando lo cerró un carro y por dentro empezó a hervir, sintió que el rostro se le ponía un poco más rojo, las orejas le empezaron a hervir y usted quería acelerar y cerrarlo nuevamente y devolverle un par de elogios para la mamá de esa persona. Ahí está la carne, ahí está esa fuerza. Sí existe, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Recuerda lo que Carlos nos dijo que significaba ser libres? Significa que ya no tenemos que obedecer, que ya no estamos bajo el dominio de esto. ¿Será que usted va a dejar de sentir una fuerza opuesta a los deseos de Dios? No. Mientras tú y yo estemos en esta carne, habrá una oposición. Pero ninguno de nosotros está obligado a obedecerla. Ninguno de nosotros se encuentra bajo el dominio de esta carne. Hemos sido libres. ¿Por cuál ley? La del Espíritu. Esto va a ser importante más adelante. Recuerde que es el Espíritu el que nos da esa libertad. Versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. ¿Se acuerda lo que decíamos ahorita? La ley, ¿qué era? La ley era un intento de poder llevar a las personas a estar bien con Dios. Un Dios santo, 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 delante de quien no puede estar la maldad, iba a habitar en medio del pueblo. ¿Y qué problema tan grande si el pueblo no estaba santificado? Porque ¿qué pasa cuando un Dios santo se presenta y algo de pecado entra delante de esa santidad de Dios? Esto es eliminado. ¿Qué le pasó a Nadab y a Abiú? ¿Se acuerdan cuando presentan fuego extraño delante del altar? Sale fuego y los consume. Pero Dios desea habitar con su pueblo. Dios desea estar morando con ellos, en medio de ellos. Recuerde que en el Antiguo Testamento el tabernáculo se encontraba aquí, en la mitad. Alrededor del tabernáculo se distribuían todas las tribus de Israel.
Y es una manera preciosa, una imagen preciosa de parte de Dios para decir que Él no quería simplemente que el pueblo viniera a adorarlo Él allá en el monte, Él allá arriba, que Él no se quería quedar simplemente en el monte recibiendo adoración, sino que quería realmente habitar con ellos, vivir con ellos. Y por eso era necesario una ley, algo que estableciera cómo podía el pueblo vivir puro para que pudieran acercarse a un Dios santo. Pero ¿qué pasó? La ley no pudo cumplir con eso. No nos pudo llevar a intimidad con Dios. No nos pudo llevar a una relación con Dios. ¿Por qué? ¿Porque la ley era mala? No, porque era débil a causa de el pecado, a causa de mi inclinación a hacer la maldad. Y entonces, ¿qué solución tenemos? Mire lo que dice el versículo. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Lo que tú y yo no podíamos hacer, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo. Lo hizo como tú y yo, en semejanza de carne de pecado. No solamente para vivir acá por nosotros, sino ¿para qué? Para que fuera una ofrenda por el pecado. Y condenó al pecado en la carne. El Evangelio no es solamente para el inicio de nuestras vidas cristianas. El Evangelio es de todos los días. Cada vez que te mires al espejo y mires a ese pecador delante tuyo, recuérdale el Evangelio. Predícale nuevamente a tu alma el Evangelio. Recuérdale a esa persona que está al frente tuyo. Lo que yo no puedo hacer, Cristo lo hizo por mí. Me voy a acercar a Dios y voy a ir a mi tiempo con Él. Y no lo hago porque ayer fui perfecto. No lo hago porque ayer no fallé. No lo hago porque esta mañana no haya pecado en mi vida. No me acerco a Dios con confianza y no me acerco a Dios a hablarle, a alabarle, a pedirle, a rogarle, a disfrutar de Él porque sea perfecto en mi vida. Me acerco porque Cristo murió por mí. Porque Él perdonó mis pecados. Porque Él condenó el pecado en mi carne. Para que el requisito de la ley, dice el versículo 4, se cumpliera en nosotros. Ahora sí, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí hay una condición y uno dice, oh, espérate, Cristian, ¿cómo así? ¿Cómo así? No entiendo. Me acabas de decir que esto era gratis, que solo era confiando en Cristo Jesús, pero ahora aquí pareciera que había una condición, que esa condición de vivir en esa libertad no es para todo el mundo, sino es para algunos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa eso? La clave de la victoria cristiana. Y es que la victoria del cristiano se encuentra viviendo en el Espíritu. Recuerde que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, esta carne, lo que Pablo llama carne, o lo podríamos llamar naturaleza pecaminosa, o la inclinación hacia la maldad. La tenemos todos, pero ahora se nos ha dado algo nuevo, algo que tú no tenías antes de tener a Cristo, algo que tú no tienes lejos de Dios, y es el Espíritu de Dios, que ahora mora en cada uno de los creyentes. Y ahora hay una nueva vida, hay una nueva ley, hay algo que podemos obedecer. Recuerde que ese concepto de ley no se trata de reglas, se trata de la manera en la cual vivimos. Yo puedo vivir y decidir vivir conforme al Espíritu que me ha sido dado, o puedo decidir vivir conforme a la carne que aún poseo. Miren lo que dice el versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿se trata principalmente de obras? No, se trata principalmente de nuestra mente. Fíjense en esto. Pablo no empieza diciendo, los que hacen las cosas de la carne viven en la carne, y los que hacen las cosas del Espíritu viven en el Espíritu. Ese no es el verbo. El verbo no es hacer. ¿Cuál es el verbo?
pensar, vivir, poner la mente. Los que viven conforme a la carne, ¿qué hacen? Ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Qué es poner la mente? Es enfocarse, es ver, es pensar, es poner mi mente, mi vida, mi atención en estas cosas y no en estas. La victoria en contra del pecado comienza primero que todo en la cruz, en entender el evangelio, en recordar que no soy yo, en recordar que es el poder de Cristo, en recordar que no estoy condenado. Pero para cada uno de nosotros, la victoria diaria en contra del pecado se va a dar primero en la lucha de nuestra mente. Porque tú tienes dos naturalezas, tu carne y tu espíritu. Pablo nos está diciendo que hay dos cosas en las cuales tú puedes poner tu atención. Y usted decide desde el momento en el que abre sus ojos en qué se va a concentrar. Desde el momento en que nos despertamos, tú escoges en qué vas a colocar tu mente. ¿Cuáles son tus primeros pensamientos? Te levantas y lo primero que viene a tu mente es una lista de cosas que tengo que hacer, una lista de deudas que tengo que pagar, una lista de errores que cometieron contra mí ayer, una lista de peleas que he llevado con mi esposa esta semana, una lista de frustraciones de lo que no he hecho, una lista de las cosas malas que no logro hacer. ¿Es lo primero que pensamos? ¿Es lo que está abundando en nuestra mente en el día? Si nuestra mente está puesta en eso, ahí viene cuál va a ser el resultado. Voy a vivir conforme a la carne. Voy a cosechar fruto de la carne. Mi respuesta y mi manera de vivir va a ser enfocada en estas cosas: la angustia, la ira, la lujuria, el resto de cosas que nos afectan, porque estoy pensando en esto. Pero cuando abro mis ojos y decido poner la mente en las cosas del espíritu y recuerdo a mi alma quién soy en Cristo, quién me ha perdonado, quién es el que sostiene mi vida, quién es el que provee mi hogar, quién es el que perdona mis pecados, cuánto me ha perdonado a mí y por lo tanto cuánto puedo perdonar a los que fallan. Entonces recibo un fruto diferente. Pablo lo dice de esta manera: la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Eso ya lo vimos en el capítulo 7. Y los que están en la carne, la conclusión es, no pueden agradar a Dios. Así que tenemos esta dicotomía, esta doble manera de vivir, esta separación entre esas dos áreas de la vida: la carne y el espíritu. Dos fuerzas que hay en mi interior y que son alimentadas a través de lo que pienso, a través de a quién le brinde yo atención. Alguna vez lo expresaba una persona de esta manera: tengo en mi vida dos perros de pelea que habitan adentro de mi corazón. Y el perro de pelea que va a ganar es el perro al cual yo más alimente. Si alimento mi carne, estará fuerte y le morderá mi espíritu y ganará. Pero si alimento mi espíritu es más fuerte y me ayuda a vivir en la libertad que tengo en la carne. Véanlo también de esta manera. La mente tiene de manera increíble un poder para dominar cada una de nuestras acciones. Es impresionante la manera en la cual actúa nuestra mente. ¿No le pasa que cuando usted va a hacer una presentación, ¿sí? y preciso, tiene alguna palabra que no puede pronunciar, o el nombre de su profesora es chistoso y usted dice, uy, no me puedo equivocar con ese nombre? Y usted empieza a pensar, no te equivoques, 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 no te equivoques. Va y habla, ¿y qué es lo primero que sale? Bleh. Ahí sale. Lo primero que pasa. Mi mente ha estado en esto todo el tiempo. ¿Y qué es el resultado? Lo que tengo en mi mente. Esa idea de la mente sobre la materia tiene cierto sentido. La mente tiene cierto poder para ayudarnos a vivir sobre las cosas que tenemos en esta vida. Ahora, véalo de esta forma. Usted vive esta vida
y su mente está enfocada en no pecar, en no pecar, en no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, no voy a ponerme mal genio, no voy a hacer tal cosa, no voy a hacer esto. Ahí miren que está su mente todo el tiempo, en el pecado. Aunque sea en el no, ahí está puesta. Y el fruto de esto va a ser, efectivamente, usted va a estar concentrado en el pecado y seguramente su carne va a hacerlo caer nuevamente. Pero lo que Pablo está diciendo es que nuestra mente, para vivir conforme al Espíritu, debe ir al Espíritu. Y fíjese en lo diferente que es esto. Cuando estoy pensando en la carne, ¿en quién pienso? En mí. Pero cuando estoy pensando en el Espíritu, ¿en quién pienso? En Cristo. ¿Ve la gran diferencia? Es algo sencillo. Yo sé que no le estoy diciendo que el agua moja, yo sé. Pero es que esto es tan importante y tan básico cuando usted lo aplica a todo en la vida, a todo. Examine cada uno de sus pensamientos a lo largo del día. Una práctica de muchos creyentes a lo largo de los siglos ha sido un diario. Llevar un diario en el cual escriben sus pensamientos, lo que han vivido y lo que han luchado. Es una práctica de crecimiento espiritual muy poderosa, porque uno casi nunca analiza sus pensamientos. Pero el sentarse por un momento y analizar en qué pensó, en qué estuvo su mente y ponerlo en un documento, le ayuda a reflexionar. Lo reto que usted reflexione y piense en qué ha estado pensando. Si su mente ha estado puesta y concentrada en usted, o si su mente ha estado puesta y concentrada en Cristo. Y le aseguro que los resultados van a ser muy, muy, muy diferentes. Incluso en la lucha contra el pecado. La libertad que tenemos nos llama no a concentrarnos en lo que no podemos hacer, sino a disfrutar lo que sí podemos hacer. Dios no quiere que nosotros tengamos esa perspectiva de Él como un Dios disciplinador y que solamente quiere vivir arruinándonos el día, diciéndonos que no a todo lo que nosotros queremos hacer. Esa no es la perspectiva de Dios, no el Dios que yo veo en la Biblia. El Dios que veo en la Biblia es un Dios de bondad, es un Dios bueno, que creó todo lo que vemos y cada vez que veía lo que creaba decía, esto es bueno y lo voy a hacer para que lo disfruten, para que se maravillen, para que se deleiten en ello. Y Dios no quiere que nosotros veamos nuestras vidas restringidos por lo que no podemos hacer, sino más bien disfrutando, alegres y victoriosos en todo lo que sí podemos hacer. En lugar de estar amarrados a la envidia y al egoísmo de buscar solamente lo que es para mí, Él quiere que vivamos en la libertad, en el gozo, en la satisfacción y en la alegría que es dar, que siempre será mucho mejor que recibir. En lugar de estar pensando en satisfacer mis deseos a través de lo que sea, de la sexualidad, del alcohol, de las compras, de la comida, y que mi mente esté enfocada en vivir para mí, Dios quiere que nosotros vivamos en el deleite, en el gozo, en la vida de propósito que hay, en usar lo que yo recibo para deleitarme en ello y bendecir a las personas a mi alrededor y edificar a otros, levantar a otros y rescatar a otros para Cristo. Esta es la vida de abundancia que Dios quiere que vivamos. Ese es el enfoque que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente. ¿Y quiénes viven esto? ¿Quiénes son los que están en el Espíritu y los que están en la carne? Nuevamente no se trata de nuestras obras. Pablo nos recuerda, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. ¿Cuál es la condición para estar en el Espíritu? Mire lo que dice ahí. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Ese es todo el requisito. Que el Espíritu de Dios habite en nosotros. ¿Quién de nosotros se ganó el Espíritu de Dios? Si usted piensa que tiene que ganarse el Espíritu de Dios, le digo algo, está muy equivocado. El Espíritu de Dios es las arras de la salvación. Es la promesa de Dios. Es un regalo de Dios para cada uno de los creyentes. Es enviado, es gratuito, es dado a todos los creyentes. Todos tenemos el Espíritu de Dios, todos somos bautizados por Él. Si tú has recibido al Señor como Salvador de tu vida, tienes el Espíritu de Dios. Mire lo que dice el final del versículo. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él, no es de Él.
O sea, simplemente no es salvo. Y si Cristo está en ustedes, hermanos, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Y entonces nosotros podemos vivir en el poder del Espíritu de Dios. Tenemos esa hermosa facilidad de vivir para Él. Déjeme terminar con esto. Todo eso nos lleva a una manera diferente de vivir, a un enfoque diferente de vivir. No es un enfoque de quiero vivir para no pecar y que Dios no me castigue. No es un enfoque de ver a Dios como un Dios condenador, que, mejor dicho, donde yo me equivoque, todo lo malo me va a pasar en mi vida y el día de hoy. Hermano, recuerdo lo que vimos al principio. No hay ¿qué? Condenación. No hay condenación. Por favor, borre de su boca, borre de su mente. Dios me está castigando. Dios no castiga a sus hijos. El castigo, ¿quién lo recibió? Cristo. Cristo lo recibió. Usted puede estar viviendo algunas de las consecuencias de su pecado. Usted puede estar siendo disciplinado por Dios, que quiere formar su carácter y ayudarlo a ser más santo. Pero Dios no lo castiga. El castigo lo recibió Cristo. Usted no tiene condenación delante de Él. No viva su vida en temor de no hacer lo malo. Viva su vida agradecido en la victoria que tiene en Cristo Jesús. Mire lo que dice el versículo 12. Así que, hermanos, ¿somos qué? Deudores. ¿Deudores a quién? No a la carne, para vivir conforme a la carne, sino conforme a Dios. Mire lo que dice Romanos 6, 12 al 12, 14, 13, 14. No presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que, hermanos, podemos vivir en victoria. ¿Hay una lucha? Sí la hay. ¿Hay momentos en que nos sentimos miserables? Sí, los hay, es verdad. Pero esa no es nuestra realidad. Esa no es nuestro final. Ese no es nuestro enfoque. Iglesia, necesitamos vivir en la victoria de Cristo. El pecado nos distrae, nos enreda, nos entorpece para cumplir el propósito que Dios quiere que vivamos como creyentes en esta tierra, para poder lograr alcanzar de verdad el amar a los demás, el llevar el evangelio, el cambiar vidas, el cambiar matrimonios, el cambiar familias, el experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. No nos dejemos enredar por el pecado. No nos dejemos enfocar en él. Tomemos la determinación de vivir la libertad y la victoria que Dios ya compró para nosotros. Y aquí hay algo que es de fe. Porque tú ves tu pecado y tú ves la lucha y tú ves lo difícil que es. Y seguramente estarás pensando, si él supiera lo difícil que es para mí. Si él supiera cuántas veces lo he intentado. Si él supiera cuánto me he esforzado. Pero nuevamente yo te digo, no se trata de nosotros. Se trata de creer en el poder de Él en nuestras vidas. ¿Cómo podemos vivir una vida de victoria en el pecado? Determinamos la lucha y decimos, voy a vivir para Dios. No voy a vivir en el pecado. Recordamos quiénes somos. Soy muerto y resucitado en Cristo Jesús. Recordamos para quién vivimos. Ya no vivo para mí, vivo para Dios. Recordamos la libertad que tenemos. He sido libertado, no hay condenación, tengo libertad, no hay dominio del pecado en mi vida. Y ahora me acerco a Dios, pongo mi mente en Él, pongo mi mente en el Espíritu e intencionalmente dejo a un lado las cosas que llenan mi mente de la carne
y me lleno de cosas nuevas que ponen mi mente en el Espíritu de Dios. Dejo a un lado los pensamientos de angustia y me lleno de las promesas de Cristo. Dejo a un lado los pensamientos de lujuria y me lleno de las promesas y del carácter de santidad de Dios. Dejo a un lado el chisme y el hablar mal de las personas y me lleno del deseo de edificar a otros que son parte del cuerpo de Cristo conmigo. Suelto esto para coger algo nuevo y disfrutar algo nuevo. Lleno mi mente de ello y de una manera increíble, sobrenatural como lo es la salvación, el Espíritu de Dios actuará en nuestras vidas y dará santificación, cambiará nuestra manera de vivir, cambiará nuestro enfoque. ¿Seremos perfectos? Todavía no. Algún día llegará el Señor, nos perfeccionará. Pero mientras que Él vuelve, viviremos en esta lucha y no tenemos por qué vivir en derrota, sino en la victoria que Cristo compró para nosotros. Padre, gracias por este tiempo que nos has regalado en tu palabra. Hay mucho más que explorar, Señor, y te pido perdón, mi buen Señor, si no he hecho justicia a este pasaje tan precioso que tú nos has regalado. Pero te ruego que lo poco que hemos pensado, Señor, que lo que hoy se ha dicho, quede en la mente y en los corazones de mis hermanos, mi Señor. Te suplico que haya un cambio en nosotros, que haya un cambio en esta iglesia, que haya una inclinación hacia ti, mi buen Señor. Te ruego que nos limpies de todo aquello que llenamos nuestra mente y nuestra alma todos los días, Señor, que bombardea nuestra mente todos los días. Límpianos de los pensamientos de derrota, donde pensamos que ya no podemos cambiar, o peor aún, que nuestros hermanos, hermanas, esposos, esposas, hijos no pueden cambiar. No nos permitas resignarnos a una vida de pecado y de derrota, Señor, sino lleva a esta iglesia a un deseo profundo de vivir en la victoria de Cristo Jesús. Lleva nuestras mentes a estar llenas de tu Espíritu. Pon en nosotros el deseo de presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia para ti. Gracias, Señor, que tú nos perdonas. Gracias por perdonar nuestra maldad porque no lo merecemos. Gracias porque sabes cuánto fallamos y aún así nos amas, Señor. Déjanos disfrutar de ese amor. Déjanos acercarnos con confianza y ayúdanos, mi Señor, a vivir para ti. En el nombre de Jesús te damos gracias y la gloria a ti. Amén y amén.